gracias al doctor Reyes, que fue el medio para que yo pudiese estar aquí con ustedes. Y vamos entonces entrando rápidamente en materia. Vamos empezando con la era del vacío como sustento de este autor Lipovetsky. Y quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo educaríamos el corazón del hombre? Hablamos de salud mental, hablamos de ejercicios, técnicas, casos, circunstancias, pero vamos a hablar socialmente de lo que afecta la cuestión de nuestro trabajo diario. Vamos a hablar constantemente de nuestra práctica profesional y vamos a ver cómo la era del vacío nos está preparando y nos vuelve a repetir esta pregunta. ¿Cómo educaríamos el corazón de los hombres cuando pasemos de un estado de consumismo a un estado de liquidez, que es la que menciona Zygmunt Bauman en el libro Amor Líquido? Hay dos etapas, dos procesos en donde la mente, la razón y el corazón del ser humano va a estar expuesto de manera cotidiana. En muchas ocasiones nosotros, cuando escuchamos en las clases a los universitarios preguntarnos por el poliamor, preguntarnos por las cuestiones de esta nueva modalidad de relaciones sociales o de pareja, que es el casi algo, como se menciona, o esta parte, ¿no? Que si es bueno esto de tener esa jerarquía de la individualización en estos nuevos contextos, cómo preparar a esta generación para abordar ese tipo de concepciones en donde la mente, los comportamientos y las actitudes giran como un torbellino de sensaciones que no tienen control. ¿En dónde entramos como catedráticos? ¿Cuál es nuestro papel? Otra pregunta que surge en el Inter: ¿qué enseñar? ¿Qué enseñar cuando estamos en una era del consumo en donde los deseos, las pasiones, las necesidades y las insatisfacciones eran el tema en común de los 80s, 90s? ¿Qué enseñar cuando se viene una era tecnológica en donde ya manifestaba Lipovetsky que después de consumir este individualismo entenderemos o tendremos escenarios de crisis existenciales, crisis emocionales, nuevos paradigmas de cómo resolver las nuevas tendencias en donde los jóvenes están expuestos a las nuevas condiciones sociales, pero también están expuestos a esa separación con los estatutos principales de la propia naturaleza humana. En muchas ocasiones nosotros preparamos a nuestros estudiantes en el uso de la inteligencia, en la aplicación de los saberes, en el diseño de estrategias y métodos, pero ¿cuándo o en qué momento podremos enseñarle a una nueva generación que hoy más que nunca, cuando estamos viviendo una era de liquidez, hoy más que nunca es entender que antes de consolidar el intelecto y la sabiduría, debemos consolidar el entendimiento sobre las cosas? Es muy prioritario que en esta época el hombre aprenda a ser entendido antes de ser sabio, antes de ser intelectual, porque recordemos que cuando el individualismo aparece, la razón desaparece. Y esta etapa del nuevo funcionamiento social empieza a condicionar y a desafiar cada vez nuestra situación como sociedad, como individuos, como seres humanos, cómo relacionarnos en una era líquida en donde los vínculos ya no tienen una garantía, en donde la relación de pareja ya no tiene un propósito, en donde la configuración o la conformación de un estado profesional ya no tiene una razón o un motivo de ser o de existir. Decía allí Lipovetsky: ¿cómo estás preparando a la siguiente generación para que entienda que mientras más se desapega de la ley, de los estatutos y de los principios, mayor será su confusión, mayor será su resistencia para poder cambiar? Decía esta etapa también Zygmunt Bauman: ¿qué estamos haciendo para entender o recordar lo que mencionaba aquel filósofo griego llamado Hipócrates, en donde decía: cada carrera universitaria
debe de tener un lineamiento importante que se llama el juramento profesional. Muchos de nosotros llegamos a entender o a conocer que esa etapa de la formación la descubrimos hasta que estábamos recibiendo los títulos, y con base a eso empezamos a afrontar la vida social y laboral. Pero ¿qué hubiese pasado si ese juramento se hubiera instituido en nuestra mente, en nuestro corazón desde el principio? ¿Cómo serían nuestras relaciones sociales de pareja si ese juramento hubiera aparecido como el punto medular de nuestro estudio? Decían los griegos, los egipcios, el verdadero conocimiento está en el corazón y no en la mente del hombre. ¿Cómo estamos preparando los nuevos estatutos de la era líquida? ¿Cómo empezaremos a instituir que esta parte de generar relaciones sociales o vínculos laborales debe de tener una condición y un estatuto de principios? Por eso el día de hoy mucho es la lucha de los jóvenes en estos nuevos paradigmas en relaciones de pareja. Por eso escuchamos el sufrimiento y la desesperación del estudiante, el alumno, el joven, el adolescente. ¿Qué espero de una relación de pareja? ¿Por qué no es lo que yo quiero? ¿Por qué aprendí desde niño a perseguir la felicidad a través de una persona y no a consolidarla a través de una vocación? ¿Por qué no se nos enseñó como hoy lo demostramos cada uno de nosotros? ¿Por qué no nos enseñaron en su totalidad que antes de enamorarnos de alguien deberíamos enamorarnos del llamado que tenemos en cada una de nuestras áreas? Decía Zygmunt Bauman en esta parte de la era líquida, ¿no? Cuando esos principios se abandonaron, ¿qué es lo que sigue a ser? Cuando estos estadios, estos principios se fragmentaron, se rompieron, ¿qué sigue? ¿En dónde el hombre va a consolidar su visión de lo que es, de lo que era y de lo que será? Decía esta parte importante, también mencionaba Hipócrates, que todo ser humano debería aprender a escuchar consejo. Cuando a nosotros se nos estableció un reglamento, una institución profesional a través de sus estatutos, a nosotros se nos inculcó tener honor y dignidad sobre el llamado profesional que hoy ejercemos. El día de hoy los jóvenes están girando en un desconocimiento de sus emociones. El día de hoy los jóvenes están circulando en un entorno de falta de garantías, falta de propósitos, falta de proyectos. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Dónde intervenimos? ¿Qué debemos enseñar? Mencionaba también esta etapa del consumismo. Ahora la era líquida va a cambiar los deseos y las insatisfacciones, quizá por esos bajos placeres, por esas emociones efímeras, por esa felicidad instantánea que en algún momento pudimos inculcar o pudimos conocer de aquellos maestros de antaño. ¿Cómo es importante en esta parte que el hombre aprenda a dirigir su camino? A mí cuando me preguntan los jóvenes, profesor, ¿usted qué opina de este rollo del casi algo? ¿Usted qué opina de este rollo del poliamor? ¿Usted qué opina del fenómeno del chapulineo? Y le dije, mira, lo importante no es cuánto o la cantidad o el cómo lo haga. Lo preocupante es que están mostrando una generación en donde falta dirección de entender, dirección de hacer, dirección de relacionarse, dirección de emprender. Tenemos una generación con mucho conocimiento, pero incapaz de cuestionarse a sí misma, incapaz de cuestionar sus acciones y reconocer sus comportamientos. Es una generación que huye del juicio, que huye de la reflexión en muchas ocasiones, que huye de la praxis sobre lo que hace, en donde ahora las nuevas experiencias ya no consolidan un aprendizaje de las cosas, sino empiezan a reclasificar las experiencias como algo desechable,
Decía también en la parte de la era líquida, Bauman, sobre qué cosas el hombre va a instituir su ser. Antes, las decepciones amorosas, hoy en muchas ocasiones están causando padecimiento, suicidio, dolor y angustia. Hoy los jóvenes se suicidan no por la condición del desengaño, sino por la magnitud de no tener una respuesta sobre lo que están viviendo. Otros están concibiendo la idea de tener una relación efímera y renunciar al concepto felicidad. Otros están pensando establecer, como ya lo habíamos dicho, saltar de un rumbo a otro entre parejas, a ver si en una de esas pega y consolidan no su relación, sino su identidad, el sentido y el significado sobre lo que están haciendo. Decía este proceso de la salud mental, ¿qué vas a enseñar? ¿Para qué nos preparamos ahora como académicos? ¿Qué vamos a enfrentar en una era líquida? Los contextos están listos. La tecnología, la inteligencia artificial, la automatización también van a jugar un papel importante. Incluso las mismas relaciones en el chat o en el internet ya no son suficientes para que el hombre por lo menos considere regresar a su naturaleza y a los principios. Termino con esta parte. Hubo culturas que se prepararon primero por forjar a sus ciudadanos en la constitución de su ser. Ética, moral, principios, leyes, estatutos, no solo para volvernos una buena o mala persona, sino para darnos una dirección de lo que íbamos a hacer. Antes de leer un libro, enseñar el código de ética, cómo llevar una profesión con honor. Antes de entrar a una relación de pareja, entender los principios éticos y morales como el que nos dicen, ¿no? Y eso tengo muchos problemas con los estudiantes cuando ando enterándome que andan ahí chapulineando. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás violando el primer estatuto? ¿No dice por ahí, no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Por qué estás tan desapegado a la ley? ¿Qué papel jugué yo que te hizo olvidar el primer consejo y el primer estatuto? ¿Qué hice yo dentro del aula para que tú olvidaras que no deberías codiciar a la mujer o al hombre de tu prójima o de tu prójimo? ¿Qué pensaría Sócrates? ¿Qué pensaría Platón? ¿Qué pensaría Hipócrates? ¿En dónde están los juramentos que nosotros instituimos? No solo para que crecieras, sino para que encontraras una dirección antes que un propósito. Quiero agradecer el tiempo, el espacio y la confianza que ustedes me brindan el día de hoy. Y espero que esta pequeña aportación entre la era del vacío y la era líquida sea un punto importante y medular para la transformación de nuestro ejercicio docente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.